Hola, buen día. Los que se van sumando, ¿cómo va? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Hola, profe, buen día. Sí. Bueno, dale entonces. Vamos a esperar un ratito a que se sumen más. Así hoy empezamos. ¿Leyeron el foro que les mandé, que publiqué? ¿O el correo? ¿Sí? Ah, bueno. Perfecto, genial entonces. Bueno, ¿hay alguna novedad o algo antes de empezar que quieran comentar? Así ya después nos dedicamos a dar clases. ¿Cómo van con la materia? ¿Algo que quieran preguntar así? Corina, Sí, contame, ¿me Noé. escuchás? Sí, perfecto. Yo no escucho nada. A ver, espera. A ver, No tengo sonido. A ver, dame un yo te... segundito. Bueno, vos no nos estás escuchando. Noé, no nos estás escuchando. A ver, Corina, háblame, a ver si puedo escuchar. Si vos ahora me escuchás a mí, porque yo te escucho perfectamente, no sé los demás, ¿la escuchan a Noelia? Los demás te escuchan, ¿eh? Sí, se le escucha. Ah, perfecto, entonces. Vos a nosotros no. A ver qué pasa, Dios. Ustedes, muchos de ustedes, después se quedan para ver el teórico, ¿siguen con el Sí, teórico? ¿Eh? ¿Sí? sí. Capaz sin querer ella se silenció, por eso no escucha, que corrobore eso. Tal vez puede ser ni idea. Lo que pasa es que debe haber salido y va a volver a querer entrar, porque no está ahora en pantalla. Vos, Emilia, habías puesto ahí en el chat de las comunidades que si no habíamos publicado nada, yo volví a aclarar de que si hay un inconveniente o no damos clase por X razones, yo los voy a comunicar siempre en el correo, ¿sí? Eso quédense tranquilos, excepto un imprevisto que igualmente de alguna manera uno trata de que ustedes sepan, así no se suman y este tiempo, bueno, lo usan para lo que tengan ganas, obviamente, pero si no, quédense tranquilos que yo voy a comunicar siempre si hay algo que no se pueda dar o lo que sea, estamos para eso y armé el correo. A ver si Noelia se puede conectar. A ver. A ver. A ver qué pasó acá.
Ahí estás, Noé. Sí, ahí tengo sonido. No me van a Devolvete. creer, pero soy tonta. Tenía puesto conectado en el monitor el auricular. Y claro, yo no tenía puesto el auricular. Perdónenme. Bueno, veremos si te perdonamos. Veremos. No escucho nada. Bueno, ya más o menos estarían, así que algunos después. Creo que Nicolás, vos me mandaste un correo. Nicolás Gómez. Sorry, no hay nadie. ¿Qué pasó, Nicolás? Bueno, Nicolás, no sé, en algún momento contestarás. Ah, está en el chat. Ahí ¿Eh? escribió. Ah, sí, ¿qué escribió? A ver. Bueno, si lo envió. Yo después, las clases, si por ahí no es ese mismo miércoles, puede ser que ahora voy a ver si hoy mismo subo la anterior y la de como para que ustedes vean, ¿sí? Bueno, eso porque él me había mandado un correo de publicar y publicar el link de, ¿cómo se llama esto? Para ver la clase grabada del 12, me parece que fue la anterior. Entonces, bueno, si no es hoy, yo voy a ver si hoy mismo mando el link de las dos, ¿sí? Bueno, como dije ahí en el foro que publiqué, que hoy vamos a desarrollar el populismo y todo lo que tenga que ver con el concepto de populismo, las categorías, las características y los actores, sociales, obviamente. Para esto hoy la vamos a escuchar a Noelia, que va a dar la introducción a este tema. Así que bueno, tomen nota, ahora yo voy como quien dice, a compartir en pantalla lo que ella va a explicar lo que es el populismo, ¿sí? Así que bueno, y ya después, aunque nos sobre tiempo, vemos cualquier cosa, si alguna duda tienen, terminaríamos, no sé cuánto nos va a llevar, pero bueno, y ya la próxima vamos a empezar con el populismo acá en Argentina, ¿sí? Así que bueno, déjame que veo ahí para compartir en pantalla. Dale. ¿eh? A ver. No, esto no. Acá. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí, sí, ahí se ve. Perfecto. ¿Lo ves bien, Noelia, vos? Sí. ¿Los chicos, todos? Bueno, ok. Gracias, Leonel. Listo. Comencemos, Noelia. Bueno, con el populismo, antes de comenzar, yo lo que quería empezar a explicarles es qué se entendería por populismo o de dónde viene. Los inicios del populismo fueron en el siglo XIX, nace en España ay Dios, en Rusia, y el movimiento se llamó narodichismo. Este movimiento se caracterizó por oponerse a la hegemonía zarista. Fue un movimiento que promovía, por un lado, la justicia, la igualdad social, y también buscaba esta igualdad a través de promoverlo todo por la vía democrática. Narodichismo es lo mismo que decir populismo. Cuando hablamos de populismo tenemos que entender que es una palabra que deviene del lema de decir ir con el pueblo o ir hacia el pueblo. También hay que entender que el populismo es una palabra que deviene del latín,
Por un lado tenemos el populis, que es del lado del popul, que deriva del latín, que viene a decir pueblo. Y ismo tiene que ver con una doctrina, o sea, una doctrina o una tendencia, que quiere decir que es una doctrina que se basa en el pueblo. El populismo, como lo van a ver en la siguiente filmina, que yo por Acá, ahí ahí. la veo, Vos así decime que cuando tengo que pasar a la segunda filmina. Ahí está dale, mejor, que queda más claro ahí. ¿Se ve mejor así? sí. Perfecto. Bueno, para empezar, como veníamos diciendo, esto es relativo al pueblo. Entonces, lo que empezaríamos diciendo es que es difícil definir el populismo. Cada autor lo va a interpretar de una manera distinta. Para algunos será una narrativa, para otros una ideología, una práctica política, o también cómo se vería o se interpreta desde una perspectiva histórico-sociológica. Como práctica en sí, como bien decíamos, surgió en Rusia y se fue extendiendo tanto en Europa como en América, y tuvo mucho auge en América Latina. Se la puede entender como una postura política que busca el apoyo y el consentimiento de las clases populares. Cuando decimos clases populares, va a depender de cada populismo quién será esa clase, es decir, quién será el pueblo. Más adelante en las filminas vamos a especificar quiénes serían el pueblo. También son propuestas muy diversas y ambiguas que pueden derivar tanto de partidos políticos de derecha, de ultraderecha o de izquierda. ¿Qué quiere decir? Que no todos los populismos son de izquierda. Cada uno va a tener un tenor político distinto de acuerdo a las necesidades del pueblo, lo que el pueblo demanda y pide, y cómo ese líder interprete la demanda del pueblo. También se puede interpretar como una estrategia política en la cual va a haber un líder. Ese líder va a tener ciertas características que además va a buscar ejercer el poder mediante el apoyo directo de un gran número de seguidores. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay líder si no tiene seguidores, y estos seguidores no lo apoyan por completo. O sea, estos seguidores siempre vamos a hablar de pueblo. ¿Cómo será esa masa de pueblo? Como les decía antes, para algunos va a ser distinto, serán los obreros, para otros será las personas del campo, para otros será la gente que es de clase media o media baja. Eso dependerá, como les decía, de cada populismo. Desde la perspectiva histórico-sociológica, es una forma de movilización sociopolítica, es de corte multiclasista. ¿Por qué? Porque en el populismo no vamos a hablar de lucha de clases ni de división de clases. Vamos a hablar de pueblo y no pueblo, o antipueblo, a través de la cual participan masas que son manipuladas por líderes demagógicos. Cuando hablamos de demagógico, dependiendo de los autores, algunos autores le van a dar a la palabra demagogia una característica negativa y otras positivas. Pero en sí la palabra demagogia significa conducir al pueblo. Implica que uno va a utilizar las emociones, los sentimientos y las necesidades del pueblo para conducirlo. Esos líderes son carismáticos, van a tener ciertas características, que más adelante en la filmina lo vamos a charlar, y que van a formar parte de regímenes que van a surgir en determinadas fases históricas. ¿Por qué históricas? Porque va a depender de las necesidades de ese pueblo y de las situaciones que se estén atravesando. E implica también un cambio de una sociedad tradicional a una sociedad moderna.
Cuando hablamos de este pasaje, es porque en América Latina, que nos vamos a centrar ahora más adelante en la próxima filmina, se empieza a dar un cambio en el desarrollo económico. Entonces, a partir de los cambios que se van sucediendo a transformar estos países en vía de desarrollo, a fomentar una mejor economía, a terminar de ir conformándose estos países, es cómo se van a ir dando estos distintos tipos de populismo. Además también, todas en sí van a terminar coincidiendo en que el núcleo básico es el pueblo. Pasamos a la siguiente filmina. En América Latina nace y prospera y se funden, como bien decíamos, cuando algunos fragmentos o la gran mayoría pasa a la modernidad, empiezan a desarrollarse, hay una intervención en la economía, porque recuerden que el populismo es un tipo de estado de bienestar, un tipo de estado benefactor que busca lograr la redistribución de la riqueza, busca generar un cierto estado de bienestar en la sociedad, busca la igualdad y también la justicia. Y todo esto, como bien decíamos antes, lo va a hacer en la democracia, por vía democrática. Pero el populismo se va a diferenciar y va a tener ciertas características distintas a lo que es la democracia en sí. Por eso acá, en la siguiente parte, dice que el populismo representa un serio modelo antagonista de la democracia representativa, aunque se concibe solo en el horizonte democrático. ¿Por qué? Porque el pueblo es quien va a elegir con su voto a ese líder que lo va a representar. O sea, el pueblo elige a su propio líder. Por eso se hace por la vía democrática, pero después vamos a encontrar que se van a dar distintas tonalidades y diferencias. A su vez, reflejan una clara inspiración religiosa y espiritual, porque tiene que ver con toda la historia de la cual transita América Latina, que tuvo que ver mucho con la religión y la espiritualidad. Entonces el populismo también va a tener esa carga que va a heredar, y también por las características propias que adquiere el líder. ¿Qué quiere decir? Este líder va a aparecer como un salvador, como un mesías, como un héroe, que viene a salvar y a representar estas necesidades del pueblo que está sufriendo. Bueno, en la siguiente filmina se basa en dos principios fundamentales: es la relación directa con el líder y la supremacía del pueblo. Cuando hablamos de relación directa con el líder, vamos a decir que el contacto es directo entre ambos. Cuando hablamos de que el contacto es directo, es que el líder le sale a hablar al pueblo. El pueblo, por ejemplo, se reúne en un determinado lugar y el líder sale al balcón y se dirige con sus propias palabras a hablarle a ese pueblo. No hay instituciones intermedias que medien entre contacto con el líder y con el pueblo. Por ejemplo, cuando hablamos de instituciones intermedias, podríamos hablar de las divisiones de poderes, podríamos hablar de ciertas categorías de instituciones intermedias. Este contacto va a ser directo y le va a hablar a cada uno de los que formen parte del pueblo. Además, en la próxima filmina vamos a encontrar que el Estado populista va a tener, ustedes díganme si voy muy rápido, porque por ahí me voy y me parece que lo estoy dando... No, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Bueno. No sé, los chicos qué opinan, digan, no sé si les... Una preguntita. Yo estaba preguntando... Sí, no escucho lo que están preguntando, no sé qué pasó. No.
No, perdón, yo quería preguntar en qué siglo XX, en qué año nace el populismo en Rusia. En Rusia se da en el siglo XIX, en 1800, ahora el número exacto no me lo acuerdo, pero después si querés lo buscamos. Tiene que ver con un movimiento que surge en contra del zarismo y del cómo el zarismo trataba a la población. Tiene que ver también con esta lucha de clases, no, me refiero con esta lucha de que hay los oligarcas, la gente de la élite, y cómo le sucedía al resto del pueblo esa relación de diferencia, el sufrimiento, que no había igualdad. Iba a decir en Argentina. En América Latina surge a mediados del siglo XX, pero precisarte en qué año surge cada uno no sería a lo que estamos hablando acá, porque después Corina lo va a explicar cómo se da el populismo en Argentina, cuando lo explique en esta clase o en la siguiente. No sé, Corina, si vos estás de acuerdo. Escúchame, escúchenme, el tema es este. Ustedes de acá con la clase que está dando Noelia, tienen que sacar, como dije en el foro, los conceptos fundamentales, las categorías, las características y los actores sociales, ¿sí? Entonces, ella está caracterizando porque como es el Estado populista o el populismo en sí, como ella dijo muy bien en las filminas anteriores, dependiendo de qué autor, puede ser desde una ideología, una doctrina o solamente una praxis política, es por eso es tan difícil de definir al Estado populista, o el populismo mejor dicho, y el populismo no tiene, digamos, tiene como definición lo que es el pueblo. Ahora, ¿cuál es el pueblo? Ahí es donde nosotros tenemos que ver a qué se refiere pueblo dependiendo la región, Europa, América y todo lo demás. Ahora, está bueno esto de pensar de cómo surgió, que muchas veces uno cree, como también con el estado de bienestar, que surge como, digamos, después de la Segunda Guerra, y vimos, como en la clase pasada, el estado de bienestar, como Alemania, ya cuando el canciller Otto Bismarck empieza a hablar, tiene como un origen social. Evidentemente también el populismo nace mucho antes de lo que a veces uno cree o está dicho, digamos, contemporáneamente, ¿no? Tiene sus orígenes en esto que muy bien nombraba Noelia en la Rusia zarista, definitiva, ¿no? Eso es lo importante, y cómo después va creciendo o cómo se va desarrollando y cuáles son las características principales. Por eso fíjense que ella también les describió a ustedes muy bien que como no tiene, digamos, un corpus teórico preciso, digamos, puede ser una ideología, yo diría una práctica política, yo diría más una praxis política, pendular, ¿no? Puede ir de una extrema izquierda a una extrema derecha, los populismos los hay de diferentes lugares, entonces, ideológicos, ¿no? Pegan por un lado, pegan por el otro. Y aparte, no sé si vos lo dijiste, que también ¿por qué quiero decir esto? Ustedes tengan en cuenta que tanto el fascismo como el estalinismo o el nacionalismo, ¿sí? Han sido gobiernos populistas, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo el movimiento pendular que tiene el populismo para aplicar la praxis política que va a llevar a cabo de acuerdo al gobierno de turno, ¿no? Y a las características seguramente del pueblo que en ese momento, en la región o donde se lleve a cabo el Estado populista. No sé si está claro. Es que en cada país va a ser diferente, porque va a responder a las necesidades de ese pueblo. Entonces, lo que yo estaría dando serían conceptos básicos para, digamos, poder interpretar qué es el populismo, pero en sí,
Actualmente, de acuerdo a cada autor, le dará una matiz más o más positiva o menos positiva a lo que es el populismo. Entonces, como no hay una definición exacta, y como el populismo es una práctica política, de acuerdo a cómo lo practique ese líder, es que se va a dar un tipo determinado de populismo. Por eso antes, como estaba repitiendo Corina, de acuerdo a de qué partido, si será más de izquierda, más de derecha, de acuerdo a esas cosas será el matiz que va a tener ese populismo. Pero sí hay ciertas cosas que, digamos, tienen en común, que van a ser los actores, tanto el líder como el pueblo, pero también dentro de cada populismo va a haber, porque esos son los actores principales, pero dentro del populismo va a haber otros actores, como partidos políticos, puede ser la iglesia o otros más, que eso después lo va a precisar Corina cuando les dé bien cómo se dio en la Argentina. ¿Por qué? Porque cada país va a tener una forma de expresar ese populismo distinta. Sí, aparte otra característica, no sé si vos ya la dijiste, Noelia, no, perdón si me meto un poquito. No, por favor. No, porque quiero que desarrolles bien y ellos les quede bien en claro algunas cosas, ¿no? Así como en la Filmina, ¿no? La relación directa con el líder, supremacía del pueblo, que no hay mediación, son conceptos fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta. Después, otra cosa que es, todo coincide en el núcleo básico del pueblo. Después veremos, como ella dijo muy bien, qué característica va a tener el pueblo y qué sector de la sociedad va a ser el pueblo en cada región, ya sea en América Latina como en América del Norte y como en Europa. Esto del populismo es como quien dice, no es solamente perteneciente en América Latina, ¿sí? No es de autoría de América Latina, sino al contrario. Entonces, también se maneja con ciertas lógicas de una lógica de guerra cuando habla, bueno, otra característica que podemos sumar es, como ella bien dijo, pueblo antipueblo, veremos qué es el pueblo y ella va a decir qué es el antipueblo, y después le va a dar la característica de que por qué habla de una lógica de guerra, ¿no? Esto amigo-enemigo. Pero bueno, sigamos. Si hay alguna pregunta más, si no seguimos, Noelia. ¿Quedó claro? ¿Respondió? No sé. Bien, seguimos. Bueno, cuando hablamos del Estado populista, vamos a encontrar que hay una creciente intervención en la economía. Esto va a estar relacionado, como les decía antes, es que el populismo va a ser un tipo de modelo de estado de bienestar. Y como bien había explicado Corina en la clase anterior, cuando hablamos de estado de bienestar y benefactor, cumple ciertas categorías o tiene ciertas características que tienen que ver con esto, de la intervención de la economía. El Estado también empieza a intervenir en lo social, hay una búsqueda de la redistribución y también se empieza a buscar qué es lo que le conviene al pueblo. Lo que le conviene al pueblo de acuerdo a lo que establezca este líder. ¿Por qué? Porque el líder es quien se va a apropiar del Estado. Si bien es el pueblo quien forma la nación, quien funda, digamos, la nación y la patria, en realidad el pueblo va a hacer lo que el líder dictamine. Entonces, este líder es quien se va a apropiar del Estado. Otra de las cosas interesantes que tiene el Estado populista para remarcar es que, como bien hablábamos antes de que el Estado populista surge o nace en la democracia, se va a diferenciar. ¿Por qué se va a diferenciar? Cuando hablamos de democracia, hablamos de que todos los derechos son para todos pueden acceder a ellos, o sea que les son inherentes y adquiridos. En cambio, en el populismo, el líder puede o no utilizar esos derechos, puede tomarlo o no de acuerdo a sus prioridades. O sea que en la esfera de los derechos civiles y políticos, estos pueden entrar o no en su prioridad. Y si lo hacen de forma accesoria. ¿Por qué?
Porque en el populismo, primero, no hablamos de ciudadanos, no hablamos de división de clases, no hablamos de que todos son ciudadanos y que por tanto todos tienen derechos. En el populismo vamos a hablar de pueblo, válgame la redundancia de decir todo el tiempo pueblo, pero es así. Solo algunos o un sector de la población va a ser el pueblo. Perdón, Por eso, Noelia, discúlpame que a mí esta filmina la dejo, la paso, porque se me mezcló ahí unas cosas con la... no, déjala, estoy ahí todavía. Bueno, Dale. está bien. Bueno, Perdón, una pregunta. Dijiste, ¿todos son pueblos y no hay diferencia de clase o yo me equivoqué? no todos son el pueblo. Y sí, no hay diferencia de clases en el pueblo, en lo que es la conformación del pueblo. En cambio, en la democracia, nosotros no hablamos de pueblo, aunque se utilice la palabra pueblo, sino que hablamos de ciudadanos. Y ciudadanos representa a todos, toda la población de lo que es la nación, el país. En cambio, en el populismo solo hablamos del pueblo, y en el pueblo no son todos, sino son unos pocos. Y esos pocos van a estar de acuerdo a, como veníamos hablando antes, que sea el pueblo para ese líder. En algunos lugares puede ser el obrero, en otros puede ser el campesino, en otros puede ser los sectores de clase media baja. Va a depender de qué se interprete que es ese pueblo. Cuando decimos no son todos, es porque va a haber una separación. Va a existir lo que es el pueblo y el no pueblo o antipueblo. A su vez, hay una hegemonía y ya no vamos a hablar de derechos. ¿Por qué? Porque para el líder no son derechos, sino son beneficios que otorga él. Entonces, cuando hablamos de beneficios, estos beneficios pueden ser dados o quitados. Además, otra de las características que tiene en diferencia con lo que es la democracia, es que va a concebir al pueblo como una entidad homogénea. Esa entidad homogénea va a ser lo más importante. Entonces, para esa identidad homogénea va a tener que existir un enemigo. El líder necesita que exista un enemigo, ese antipueblo o no pueblo, que puede ser o bien externo, exterior, que puede ser otras naciones, o bien puede ser interno. Cuando hablamos de interno, podríamos decir que ese no pueblo, ese enemigo, podrían ser partidos políticos que se oponen al líder. Entonces, lo que niega el populismo es, en síntesis, la pluralidad, el pluralismo de pensamientos y de ideologías. O sea, va a negar, o si no lo niega, va a pelear y discutir y los va a poner como enemigos a aquellos que piensen diferente o vayan en contra de sus pensamientos o su ideología o la forma en la que dirija el pueblo. A su vez, los va a tildar de que son corruptos o inmorales o que atentan contra el pueblo, contra la homogeneidad, atentan contra, porque el pueblo, una de las características es que el pueblo siempre es puro. El pueblo siempre es el único que tiene la verdad. Entonces va a poner como que ellos van a atentar contra estas necesidades, estas emociones, estos sentimientos que tiene este pueblo. ¿Por qué? Porque él es el único capaz de representarlo. Por eso más adelante, cuando veamos las características del líder, vamos a encontrar que él es el único capaz de conducir y de representar la voz del pueblo, lo que el pueblo necesita.
a su vez también no respeta lo que es el juego democrático. Esto de, por ejemplo, que haya debates, que se lo pueda discutir, que se pueda poner en juego la capacidad de, por ejemplo, cuando terminase ese gobierno, de poder agarrar y pelear o discutir como se suele hacer en Argentina. Por ejemplo, cuando se ponen los debates en el momento de las elecciones presidenciales, que cada uno pone sus ideas y establece cómo podría, digamos, dirigir o critica la forma de dirigir, bueno, en el populismo esto no se estaría dando o se estaría tratando de negar. Además también, otra de las cosas es que el líder puede cambiar lo que dice en la Constitución. Por ejemplo, puede reformarla para seguir manteniéndose o perpetuándose en el poder, puede cambiar ciertos derechos, que en cambio en la democracia no se podrían quitar o cambiar fácilmente. Otra de las diferencias es que la democracia es una representación de las minorías. Además de eso, cuando hablamos de representación de las minorías, vamos a decir que cada uno de los ciudadanos tiene o puede, digamos, discutir, debatir cada una de las leyes, puede presentarse o postularse políticamente, además también puede proponer leyes, puede llevar proyectos. En cambio, en el populismo esto no se estaría dando. Además, también hay otra de las cosas importantes, es que la democracia respeta a cada una de las instituciones. Hay divisiones de poderes. En cambio, en el populismo, estas instituciones serían pasadas por alto o son accesorias al líder, porque el líder se comunica directamente con la masa, y es quien dictamina, digamos, estas leyes, decretos, que él considera que son pertinentes. ¿Qué pasa, No sé si... Filmina? ¿O quieren preguntar algo? No sé. Porque ya quedan 2 minutitos nada más de la reunión, de la primera parte de la reunión. ¿Seguimos? Listo. ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, otra de las características es que se funden los conceptos de nación con partido político. Esto les va a quedar más claro cuando Corina lo desarrolle, pero básicamente una de las cosas importantes que tiene es que, digamos, hay un borramiento de la historia previa. Lo que se produce es una refundación de la patria que va a estar de acuerdo a las características que dictamina este líder, pero también hay que entender que el pueblo también es quien construye, reconstruye y funde la nación. Porque la nación es una comunidad imaginaria que responde a un imaginario social y que de acuerdo a cómo se desarrolle todo esto, es como se va a dar esta, ¿cómo diría? No sé la palabra, refundación o reconstrucción de la nación. No sé, Corina, si vos querés decir algo o... No, acá me parece que, digamos, mira, lamentablemente con menos de un minuto se nos va a cortar. Pero prácticamente usted piense que se fundan los conceptos de nación y partido político, hagan una asociación, un partido político, pensando desde un partido, la nación desde un partido político. ¿Se entiende? ¿Mm? Esto sería. Lo va a tratar de identidad, además. Claro, porque ahí es como, así como el líder, como dijo muy bien Noelia, se apodera del Estado, el partido político gobernante, cual fuere, subsume al partido político la idea de nación. Esto es lo que está diciendo, por eso se funde. Pero es como, después, estos mismos conceptos, ténganlo en cuenta, porque la semana que viene, cuando hablemos de populismo en la Argentina,